Nos sentimos privilegiados, muy tomados en cuenta en cuanto a nuestros hijos, ¿no? Yo creo que con mucha humildad y con mucho amor les queremos compartir lo que mi esposo y yo hemos preparado para ustedes, y espero que sea de utilidad, de ayuda, como lo ha sido por muchos años para nosotros y lo sigue siendo, ¿no? Porque, bueno, ya les vamos a contar un poco de cada uno de nuestros hijos. Sí, bueno, primero aclarar un par de cosas, ¿no? Y la primera de todas es que lo que tratamos es compartir principios que pueden ser aplicados en cualquier circunstancia. En la Escritura dice en Lucas 2:52, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozado del favor de Dios y de toda la gente. Jesús crecía, dice la Escritura. Esto significa que hasta aún nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro guía, nuestro ejemplo, la cabeza de la iglesia, tuvo un proceso de crecimiento. Y esto es importante para cada uno de nosotros comprender. En esto hay ciertos conceptos que debemos nosotros, para leer las Escrituras, comprender de la cultura hebrea. Y esto no es un conocimiento vano. Creo que el concepto, hoy escuché, creo que Josué lo puso bien claro esta mañana, que decía que el saber hermenéutica o saber diferentes disciplinas de estudio bíblico nos ayudan a descubrir la profundidad de la Biblia. Pero la práctica, el vivir la palabra de Dios es lo importante. No es un conocimiento intelectual, sino que es la oportunidad de descubrir y a partir de ahí poner en práctica la enseñanza de Jesús, que a esto hemos sido llamados. Y en la Biblia, obviamente que en la palabra en español padre, dice, habla de un hombre o una mujer. Esto hay que aclararlo. Esto no es una cuestión de género, y hoy en día tenemos muchos conflictos con esto. Pero la palabra en sí mismo significa un hombre y una mujer que desempeñan las responsabilidades de proveedor, protector y defensor de su hijo. Ahora vamos a la palabra criar, que es otros aspectos bien importantes cada vez que la Biblia menciona esto, y la palabra hebrea es orim, y viene de la misma raíz que moreb, que significa maestro. ¿Por qué es importante? Porque lo que significa es que cuando habla en términos de acción, de criar físicamente, esto es el cuerpo, nutrir emocionalmente y espiritualmente a nuestros hijos. El padre básicamente es el maestro más importante de un hijo. La Biblia, en Proverbios 1:8, dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Obviamente aquí habla de las dos personas que tienen muchísimo influencia en la crianza de los chicos. Por supuesto, la comunidad también tiene un efecto muy importante, pero principalmente los padres son los que influencian en cómo va a desarrollarse esos niños. Si los padres están presentes y actúan correctamente o con los principios que hoy vamos a ver, esto va a hacer que los chicos crezcan con la sabiduría de Dios. Pero por supuesto, si no crecen con estos principios, o los padres no tomamos esa responsabilidad que tenemos delante de Dios y no comprendemos nuestro rol, entonces los chicos van a básicamente ser criados, no sabemos cómo. El resultado no es... Pero los árboles, no. Después se queda. Ahí está. Que no es, no quiero decir seguro, porque esto depende de muchos otros factores también, pero primero quiero compartirles un poco acerca de nosotros, porque siempre nosotros pensamos en cosas ideales, ¿no? Como saben, ahora les voy a mostrar la foto de mi familia. Nuestra historia, nosotros nos casamos en el 95 en Las Vegas, Nevada. Mi hija nació en Phoenix, Arizona en el 96. Fuimos bautizados en el 97 y también mi hijo Sebastián nació en Glendale, California. Después, unos años después, en el año 2000, no voy a decir todo lo que hice a la lista porque estaríamos un rato largo, nace mi hijo Esteban, luego nos mudamos a otro estado, en Colorado, y como ya vieron, nos casamos en Nevada, tuvimos a Camila en Arizona, a Sebastián en California, a Esteban en California, en otra ciudad diferente, nos mudamos a Colorado, después estuvimos en Oregon, después estuvimos en Colorado, después estuvimos en Puebla, México, y finalmente en Buenos Aires, Argentina, por los últimos 12 años, y en los últimos meses
estamos en San Luis. Por supuesto, cuando uno ve todo esto, dice, esto no es lo ideal para criar una familia, ¿no? O sea, 3 países, 7 estados o provincias, 18 ciudades, van las mudanzas internas que todos pasamos, como José Luis y Betty, que se mudaron. Muchos de nosotros hemos estado de aquí para allá, no hemos tenido lugar, no sabemos qué es nuestra casa, y podemos decir que en este contexto de tanto movimiento, no es lo ideal para que nuestros hijos crezcan, se críen. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta inestabilidad? Esta es la familia Serra Pérez. Serra Pérez, ¿por qué? Serra es mi apellido, por supuesto mi esposa es Espinosa, no es Pérez, pero mi hija se casó. Entonces, Camila, la van a ver ahí con su esposo Miguel, él es Pérez. Entonces ya somos la familia Serra Pérez. Algún día se incluirán a la esposa de mis hijos, de Sebastián y de Esteban. Y por supuesto, Aria es nuestra hija menor, la que ven ahí. Esta es nuestra familia. Mis 3 hijos, Camila, Sebastián, Esteban, son los 3 discípulos. Se bautizaron. Mi hijo más chico, Esteban, está ahora en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Él está ahí sirviendo en los Estados Unidos. Aún sigue siendo parte de la iglesia aquí en Argentina. Se conecta a los servicios, a las actividades, a todos los 3. Realmente estamos muy orgullosos de todo lo que ellos han desarrollado. Sin embargo, tuvimos muchos desafíos para que esto sucediera, porque siempre nos ponemos a pensar, bueno, qué increíble, sus hijos son discípulos, esto deben haber hecho las cosas tremendamente bien. Y por supuesto, mi hijo ahora tiene a su novia, casualmente está en México visitándola, es un noviazgo internacional, sigue un poquito el ejemplo de su papá, buscó novia mexicana, Metzi, ahí en Puebla, que ya se conocían de chiquito. Esto es lo increíble de la iglesia, de las relaciones, que no sabemos cómo se van a dar en el futuro esas relaciones, ¿no? Y ahí ven a toda mi familia. Estamos muy contentos. Camila y Miguel están ahora dirigiendo la Casa de la Juventud, le llamamos nosotros en San Luis, y son los ministros juniors, ¿sí? No quiero poner, digamos, mucho título, lo que significa básicamente están siendo entrenados para dirigir la iglesia en San Luis. Nosotros, mi esposa y yo, estamos ahí ahora, ayudando, colaborando ese entrenamiento. Sebastián, mi hijo, junto con una hermana en Buenos Aires, ellos están a cargo del Ministerio Universitario y la Casa de la Juventud en Metro. Y por supuesto, ya les comenté a Esteban que está en la Fuerza Aérea, esperamos que pronto esté con nosotros. En los próximos 4 años estará, su papá es el tío Sam, como dicen, así que no estará con nosotros, pero se mantienen fieles. Ahora, primero que hay que comprender las responsabilidades bíblicas que tenemos de los padres, porque no hay contexto ideal. Esto es una cosa que a veces nosotros comprendemos mal. Cuando uno se convierte en discípulo, tiene la fantasía, y digo la fantasía porque esto es algo que nosotros creamos, de que la iglesia va a proveer. Por supuesto, la iglesia va a proveer. Pero la iglesia tiene diferentes fases de crecimiento y de construcción, y no siempre tiene todo. ¿Qué necesitamos nosotros cuando construimos? Un techo. Y ese techo y los cimientos son la palabra de Dios y la protección de Dios. Pero por supuesto hay muchas cosas que en la construcción no tenemos. Y una de esas, ¿cuál es? Ministerios. Ministerio de niños, ministerio de jóvenes, ministerios universitarios. Cuando llegamos a la Argentina, no había nada de esto. De hecho, Sebastián se bautizó a los 15 años. Era el único adolescente bautizado de la iglesia. El único adolescente bautizado de la iglesia. En ese contexto uno se puede preguntar, ¿cómo va a crecer espiritualmente? Y así pasó, por ejemplo, con la hija de Alberto. No había ministerio universitario. Estos principios que nosotros vamos a compartir, que ahora Sara iba a compartir, vamos a intercalarnos unos y otros, son los principios que nosotros pusimos en práctica para comprender cuál es nuestra responsabilidad. La iglesia es la familia de Dios, pero nosotros somos padres delante de Dios, de nuestros hijos. Él nos dio los hijos. Y por consecuencia nosotros tenemos que comprender esas responsabilidades bíblicas. No estamos hablando de responsabilidades del mundo. Estamos hablando de qué dice la Biblia acerca de nuestras responsabilidades. Y bueno, como Sebastián decía, nuestra primera responsabilidad, y son varias, una de las responsabilidades bíblicas es la bendición de Dios, ¿no? Como dice acá el Salmo 127:3, los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa.
Y obviamente como padres, ¿no? Muchas veces nos sentimos frustrados, desanimados, ¿no? Por lo difícil que es justamente ver que esto es una bendición de Dios, ¿no? Cuando vienen los conflictos, las situaciones. Pero déjame te digo que sí tienes que ver a tu hijo como un regalo temporal que Dios te ha dado. Así como las flechas son para lanzarse desde un arco, los hijos son para que se eleven por sí mismos. Cuanto más ora y confías en él, cuidado personal de Dios por tu hijo, menos posesivo y renuente estarás para soltarlo en las manos de Dios. Y eso es lo que nosotros pusimos en práctica en esa responsabilidad que Dios nos da. El segundo principio es estar unidos. Dice Amós 3:3, ¿pueden dos caminar juntos sin antes ponerse de acuerdo? Fundamental. El principio del esposo y la esposa, el padre y la madre, trabajando juntos. Mi esposa y yo tenemos diferentes criterios. Sin embargo, a pesar de que tenemos diferentes criterios, entendemos que si no nos ponemos de acuerdo, nuestros hijos no iban a crecer saludablemente. La unidad es sumamente poderosa. Y este es el segundo principio que debemos como padres poner en práctica. Tercer principio, aprovecha todas las oportunidades. Como dice Deuteronomio 6, del 6 al 7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y aquí es una manera, ¿no? También de cómo animar de forma regular a nuestros hijos, ¿no? Tanto en las pequeñas cosas como en las grandes cosas. Los hijos quieren agradar constantemente a sus padres. Hagámosles saber que no tienen por qué buscar su aprobación, porque usted y nosotros, ¿no? Como padres, los amamos incondicionalmente. Y los hijos, recuerden, son un regalo de Dios. Recuérdeles cada día, constantemente, cuán agradecido está Dios porque se los dio a ustedes. Entonces, acá realmente nosotros constantemente animábamos a nuestros hijos en la palabra, les hablábamos de Dios, de Jesús, de lo increíble y amoroso que es Dios. Siguiente principio es instruirlos en lo correcto. Y aquí esto es una de las cosas a veces muy difíciles. ¿Saben por qué es difícil? Sabemos que está bien y que está mal. Dice la Escritura en Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y aquí es importante porque hay una diferencia entre lo que uno considera que es correcto y lo que Dios considera que es correcto. Por ejemplo, estamos en la fila del supermercado, en la caja, y alguno de tus hijos toma una golosina, que lo hace sin intención, no tiene malicia, no sabe qué es robar. Sin embargo, una de las cosas más difíciles que hay que hacer en esos casos es decirles que devuelva lo que se llevó. Nos pasó más de una vez que salimos de la caja, la cajera ni se dio cuenta, y la persona, mi hijo, cuando ve el chocolate, le digo, o mi hija, le digo, tienes que ir a devolverlo, chiquititos. Y cuando la cajera nos ve que tenemos actitud, hasta se ríen diciendo, no hay problema. No, sí hay problema. Claro. Instruir en lo correcto, vuelvo a repetir, va más allá de lo que nosotros pensamos. Si es algo que no es nuestro, no tenemos por qué tomarlo. Si mentir es algo que para Dios es incorrecto, ¿qué tenemos que hacer? Instruirlo. No podemos pensar, no, porque es niño, porque es chiquito. No debe ser instruido. Instruir en lo correcto es una responsabilidad que tenemos como padres. Constantemente, aún de grandes, es sumamente importante. La quinta es proteger, ¿no? Como dice acá en Hebreos 11:23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Como padres somos el reflejo de Dios aquí en la tierra. Este es el diseño divino. Nosotros somos el instrumento de Dios para llenar esas necesidades espirituales de nuestros hijos, de tal forma que se despierte en ellos la sensibilidad espiritual que los lleve a poner su fe en Dios.
Y eso es lo que constantemente hicimos, de proteger a nuestros hijos con la palabra de Dios para que ellos puedan confrontar la vida y las situaciones con Dios, obviamente. Proveer, dice la Escritura en 2 Corintios 12:14, la parte de la segunda parte. Después de todo, los hijos no mantienen a los padres. Al contrario, son los padres quienes mantienen a sus hijos, el proveer. Esto es otra responsabilidad de nosotros los padres. Los padres es tanto papá como mamá. Tenemos que darle a nuestros hijos. Esto no se trata de riquezas, no se trata de darles lo que quieren, se trata de darles lo que necesitan para que tengan una vida saludable. Y acá hay un punto muy importante, porque lo que falla al mundo en el tema de proveer es en comprender que los niños no están para hacerlo. Si algún día, eventualmente, cuando somos ancianos, ellos nos cuidan, bueno, puede ser una posibilidad, pero nuestra actitud, aún en la vejez, es de comprender que siempre tenemos la actitud de ser proveedores de ellos, constantemente. Es una responsabilidad. La séptima es la disciplina. Dice la Escritura en Proverbios 29:17, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Muchas veces como madres, ¿no? Nos sentimos, ¿cómo estás corrigiendo de esa manera a mi hijo? No sé si te pasa en casa. A mí me pasaba muchas veces. No comprendía la corrección. Pero, ¿sabes? La disciplina es un entrenamiento para corregir, para moldear y perfeccionar las facultades mentales del carácter de nuestros hijos. La disciplina desarrolla también respeto y desarrolla seguridad, que eso es lo que vamos a hablar más adelante. Y finalmente, el último de las responsabilidades es el respeto. Respetarlos a ellos, pero también enseñar respeto. Corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. O sea, si hay algo que nosotros constantemente trabajamos en ellos, en nuestros 3 hijos, es que no hay ninguna razón para que no nos respeten. Por supuesto, ahora vamos a hablar de algunos aspectos bien importantes de la humildad de los padres ante los hijos y enseñarles, porque cuando dice la Escritura, hay que enseñar en todo momento a nuestros hijos, pero nuevamente con los principios que Dios nos da. Son 8 responsabilidades que tenemos que anotarlas en el corazón firmemente, porque sin esto no vamos a tener una lucha pareja con respecto a lo que tiene adelante. Esto estamos hablando de los padres, pero ahora vamos a hablar de lo individual. Y primero vamos a hablar de los papás, de los padres. ¿Qué es un padre? Y bueno, principalmente el padre, dice el diccionario, es el hombre que engendra un hijo. Eso es un padre, ¿no? Biológico. La palabra griega que lo define es pater y deriva de su raíz, que significa el que nutre. Escuchen bien esto. Nutre, protege y eleva. Hay una diferencia con la madre que después Saraí les va a mostrar. Nutre, protege y eleva. O sea, nutrir es proveer, proteger y elevar. Significa hacer lo que huele. Ser padre significa aceptar la responsabilidad. No solamente es engendrar, vieron que es una gran discusión del mundo, sino tenemos que darle dirección, guía y protección. La idea del Padre terrenal influye grandemente en el concepto que tiene Dios. O sea, cómo nosotros somos como padres influye en la imagen que tenemos también de Dios. Y por eso muchas veces, al no tener padres o no tener padres que toman responsabilidad de sus hijos, tenemos un concepto de Dios errado. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué la gente no conoce realmente a Dios o por qué no lo busca correctamente? Aún nosotros, como cristianos que tenemos mucho tiempo, tenemos una imagen a veces tergiversada de Dios. Ahora, quiero hacerte unas preguntas. Y estas preguntas tienen el objetivo de que te hagas un autoexamen, pero a la vez te define cuál es tu responsabilidad. Primero, ¿muestras reverencia a Dios delante de tus hijos? ¿Muestras el respeto? ¿O tus hijos te ven irreverente delante de Dios? ¿Amas a tu esposa sacrificadamente? ¿Qué significa? Que no hay justicia, que no hay igualdad. Sacrificadamente implica un gran sacrificio. ¿Tus hijos ven eso en ti? Otra pregunta. ¿Aceptas ser el líder responsable de tu hogar? ¿Tomas la dimensión? ¿Provees sostén económico para tu familia? No se trata de cantidades. Aunque tu esposa trabaje y gane más que lo que tú ganas, no significa que tú no proveas.
No dice todo el soporte, pero sí si provees, si estás sacrificado. 5, ¿estás dispuesto a sacrificarte por tus hijos? Esto es, a que no tengas ropa para darle a ellos, a que no tengas alimento para ellos, aunque no tengas tus beneficios o comodidades para que ellos la tengan. Otras preguntas. ¿Te responsabilizas de la capacitación bíblica de tus hijos o le dices a la iglesia lo tiene que hacer? Ya sabes cuál es el principio, ¿no? Cada una de estas preguntas tiene implícito en realidad una acción. Disciplinas a tus hijos con amor, no se habla de si vas y sacas el cinturón o la paleta o con lo que tú quieras disciplinar a tu hijo. ¿Lo haces con amor? Enseña a tus hijos a ser obedientes y respetuosos. ¿Consuelas a tus hijos y los llamas a que vivan en santidad? Y la última, ¿oras por tus hijos? Yo no quiero hablar de las demás, pero puedo decir en la última, sigo y he orado por el esposo y por las esposas de mis hijos. Aún hoy sigo haciéndolo. Pero no solamente eso, todo. Bueno, esto es para las madres. También va a haber preguntas, ¿no? ¿Qué es una madre? Aquí voy a dar el ejemplo. Una madre es la que da a luz o cría un hijo. En hebreo la palabra madre es em, que significa el vínculo de la familia. Ser madre requiere nutrir, proteger y consolar a los hijos. Si te fijas, es muy diferente a lo que es el padre. Una madre debe de ser una fuente de bendición para sus hijos. Y vemos aquí en Proverbios 31:27, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido la alaba. Hay muchas mujeres virtuosas y capaces en el mundo, pero tú las superas a todas. Y vamos a ver acá las responsabilidades que nosotras como madres tenemos. Y son preguntas también, ¿no? Es un autoexamen de conciencia que tú te debes de hacer y responder e inmediatamente anotar la escritura. La primera es, ¿te sometes voluntariamente al liderazgo de tu esposo en el hogar? ¿Muestras que respetas a tu esposo frente a tus hijos? Wow, esa es una gran pregunta, ¿cierto? Y es muy fácil de responder esa pregunta. ¿Amas incondicionalmente a tu esposo e hijos? ¿Muestras en tu hogar dominio propio, amabilidad y pureza de corazón? ¿Provees para las necesidades de tu familia? Otras 5 preguntas. ¿Expresas abiertamente compasión materna por tus hijos? ¿Tienes un espíritu amable y tierno con tus hijos? ¿Instruyes a tus hijos con palabras sabias y escogidas con cuidado? ¿Eres ejemplo de fuerza y dignidad con un buen sentido del humor? ¿Muestras una fe firme en Jesucristo como tu Señor? Ahora, hemos visto responsabilidades, hemos visto hacernos preguntas delante de Dios. Bueno, tomamos estas responsabilidades, cada uno de nosotros. Y como bien dijo Saraí, hay una diferencia sustancial entre el padre y la madre. ¿Cuál es la diferencia? En la característica del padre y la madre, el padre necesita hacer volar a los hijos. En el último, son 3 características del padre. Era proveer, proteger, y la última, elevar. Elevar. Significa hacer que tus hijos dejen el nido. En cambio, la mujer tiene consolar. Y en esto es importante, porque al entender los roles bíblicos del padre y la madre, comprendemos de que la madre, ¿qué va a hacer? Va a siempre querer consolar. ¿Vieron que a veces hay conflictos? Tú los quieres siempre en casa, tú los quieres... Bueno, pero el trabajo de la madre es consolar. ¿El del padre cuál es? Hacerlos volar. Y por eso tenemos que comprender esto, porque tenemos a veces conflictos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ver 4 modelos de crianza. Estos modelos son modelos negativos, esto es, no es la forma correcta de enseñar. Y hay ejemplos bíblicos con respecto a esta forma de criar a los niños que resultaron en fruto
no muy bueno. Ujú. Recuérdense que Jesús decía, el árbol se conoce por sus frutos. Y quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de estos modelos, por supuesto, a nosotros nos encantaría que ustedes conocieran toda nuestra vida. Es difícil compartirles. No escribimos un libro como Douglas Jacob y su esposa. No nos conocemos porque no tenemos la acción. Los hermanos por ahí de Argentina conocen más detalles y los lugares donde hemos servido antes también conocen nuestras diferentes etapas en la crianza de los hijos. Pero lo cierto es que es bien difícil. Entonces, nosotros estamos buscando algo que pueda ayudar y colaborar. Por supuesto, podemos darle muchos ejemplos de lo que no hay que hacer. Y siempre le digo a mis hijos, y esto es algo que todos tenemos que tomar responsabilidad, la de enseñarles a que nosotros no somos perfectos. Yo le enseño a mis hijos, Dios es el Padre perfecto, yo no. Yo me equivoco y yo tengo que pedir perdón. Yo no siempre tengo la razón, no siempre sé todo, ellos pueden saber más que yo. Y lo importante de esto es dentro del parámetro de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Pero esto tiene mucho que ver con los vicios que podemos tener y aprendemos del mundo. Y vamos a ir al primero. Y el primero es el estilo dominante. Hay un ejemplo bíblico para todo. En este caso es Labán, que lo pueden ver en Génesis 29:1 y a 31:55. Labán era un padre, ¿qué cosa? Era un padre dominante. Él es el padre de Raquel. Acuérdense que lo engañó a Jacobo, recibió un poco, está bien, Jacob recibió un poquito de su propia medicina, pero obviamente tenía una actitud sumamente dominante. Quería controlar las decisiones, las actividades, a los parientes, engañó a Jacob con Lea, le hizo que se casara primero, le engañó acerca del salario, no es la única cosa que pasa con Labán, y después lo criticaba por el éxito que tenía Jacob. Por supuesto, es Dios que le dio. Y aún desheredó a sus hijas, lo cual, ¿qué hizo? Provocó una desunión y engaño entre la propia familia. Entonces, este modelo dominante tiene como objetivo, y esto ustedes se pueden relacionar, controlar el comportamiento. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas, por supuesto, no pueden tocar los enchufes, no pueden tocar el fuego, nadie dice que no hay que ser conductuales, esto es enfocarse en ciertas conductas que le pueden traer un problema. Pero todas las conductas, el padre dominante, la madre dominante, todo, quieren controlar absolutamente todo, quieren controlar qué se van a vestir, cómo se van a vestir, dónde se van a vestir. Por supuesto, hay etapas en las cuales los niños necesitan esta dirección, pero hay etapas en las cuales ya no es así. Son inflexibles, están centrados en el rendimiento, qué nota tiene, qué calificaciones tiene, qué éxito tiene. Son criticones, constantemente están criticando. Mira, te queda mal eso. Mira cómo te vestiste, mira cómo te peinaste. Y todo lo ven blanco y negro. Ojo, no que hay grises en la educación de Dios, porque no la hay, pero nosotros humanamente vemos todo blanco y negro. ¿No hay alguna otra posibilidad? ¿No hay la posibilidad de que nuestros hijos se peinen diferente? Entonces, cuando el padre domina, quiere ser dominante, los hijos se hacen rebeldes. También tienen temor a fracasar. Son indolentes o demasiado motivados. Quieren salir de todo eso. Son sensibles a la crítica. Cada vez que alguien les dice una crítica, se sienten muy inseguros y finalmente son bien amargados. El segundo aspecto negativo, ¿no? Es el permisivo. Y acá la meta es controlar los sentimientos, ¿no? Y acá vemos el ejemplo bíblico de 1 Samuel 2 y 4, ¿no? Recuerdan, Elí era un hombre que fungía como líder espiritual, ¿no? Y juez y sacerdote de Israel. Sin embargo, fue un padre consentidor y permisivo que falló al disciplinar a sus dos hijos. No controlaba el comportamiento rebelde de ellos, ni daba buen ejemplo del carácter de Dios. Al sacrificar su liderato por conservar la armonía, Elí crió hijos irresponsables que no respetaban al Señor, si recuerdan la escritura, ni a su ley, ¿no? Y vemos acá el cuadro que tienen en sus pantallas, y ese padre que todo controla hasta los sentimientos, ¿no? Entonces aquí vemos un padre sobreprotector, ¿no? Siempre protegiendo
al hijo que no le pase esto, que no le suceda esto, que están siempre madres helicópteros, ¿no? Sebastián siempre me dice, eres una madre helicóptero que siempre está rondando ahí, ¿no? También débiles y se rinden a la presión. ¿Cuántas veces nos cansamos de que lloren, que griten, que nos pidan, que decimos, bueno, ya está, con tal de que no escucharte más, te voy a dejar tal juguete o que comas tal cosa, o aún cuando ya son adolescentes, que salgas. Buscan la armonía desesperadamente, ¿no? Yo creo que yo soy, me pongo aquí en este cuadro de permisiva, ¿no? Yo, ok, todo tranquilo, entonces Sebastián, por favor, no te enojes, vamos a estar todo en paz, todo bien. Y quería de alguna manera, ¿no? Controlar esos sentimientos y emociones que surgían en la familia. Rescatadores, ¿no? Siempre, bueno, no te preocupes, yo hablo con tu papá. Bueno, no va a pasar nada, yo hablo. También demasiado serviciales, ¿no? Y totalmente yo era, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y fíjense todo lo opuesto de ser esos padres permisivos, ¿no? Los hijos se vuelven consentidos, manipuladores, irrespetuosos, irresponsables e incapaces. Obviamente que yo tuve ese equilibrio porque Sebastián y yo éramos uno, ¿no? Entonces podía ver yo esas faltas en mí y podía arrepentirme y cambiarlas. Recuérdense, cada modelo tiene un objetivo. El objetivo de este modelo, el tercero, es controlar el comportamiento y los sentimientos, es el dependiente. Miren, este es uno de los, quién sabe, de los más graves. Son todos graves, porque son todas formas negativas de criar. Son modelos negativos. Y quiero que entendamos algo. Es probable que tengamos algunas variantes de estos en nuestros caracteres, porque cada uno de nosotros tiene carácter y temperamento. Pero lo que implica es finalmente cómo educamos a los hijos. Quiero aclarar esto porque es sumamente importante. Pero la meta del modelo dependiente es básicamente controlar comportamiento y sentimientos. El primero era solamente comportamiento, el segundo sentimiento, y ambos. Y cuando los padres son así, son posesivos, manipuladores, mal pensados, inconsistentes y controladores. Voy a repetir esto, porque es bien importante. Posesivos, es mi hijo. Manipuladores, buscamos cualquier forma para que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos. Mal pensados, siempre estamos pensando que algo está haciendo mal nuestros hijos. Inconsistentes, no hay disciplina. Y controladores, ¿qué estás haciendo? A ver, mostrame. Ojo, no estamos hablando de supervisor, no estamos hablando de protección, porque tal vez nos podemos confundir. Estamos hablando de un modelo creado en esto. Y el ejemplo, obviamente, de esto en la Biblia es Rebeca. Sabemos lo que sucede con Rebeca. Rebeca urdió un plan y manipuló a Jacob para engañar a su padre. Le dijo lo que tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer, para obtener ¿qué cosa? La bendición de Dios. Sabemos la historia. Y esta relación de la madre controladora y el hijo pasivo, porque básicamente, provocaron odio, celos y divisiones dentro de la familia. Sabemos lo que pasó con su hermano. Después lo envía con su tío, ¿quién? Labán, donde nuevamente mostró pasividad e indecisión en sus relaciones. Pero obviamente Labán tenía otro modelo de crianza. Y sabemos que esto, las consecuencias que trajeron a estas familias. Vemos este otro último modelo que es el indiferente. Y la meta de ese padre indiferente es evitar la responsabilidad. Y vemos aquí el ejemplo bíblico en 2 de Samuel 13, capítulo 13, 14, el 15. Ahí vemos, ¿no? En esos capítulos que el rey David, ¿no? Tuvo mucho éxito como soldado, pero fue exageradamente ineficaz en su hogar. De hecho, se mantenía alejado de las responsabilidades relacionadas con los hijos de sus muchas esposas. Es evidente que ponía todo su tiempo y energía en atender sus negocios. No existen evidencias de que haya ejercido una disciplina eficaz cuando sus hijos lo desafiaron abiertamente y mostraron un comportamiento pecaminoso. La violación de su hija quedó sin castigo y 2 de sus propios hijos se rebelaron y conspiraron para usurpar el trono de su padre. Imagínense qué fuerte, ¿no? Y aquí vemos
este modelo como padre, ¿no? Que es apático, que no le importa, no le interesa, acuérdense, es indiferente. Es apático, ambivalente, indiferente, indolente, no pone límites, no está metido realmente en lo que es su responsabilidad. Y aquí vemos lo que puede pasar, ¿no? Con los hijos. Se vuelven autosuficientes, emocionalmente duros, rebeldes, inconsistentes e inseguros. Wow, eso es fuerte, ¿cierto? Hay que comprender que estos 4 modelos negativos tienen combinaciones. Se combinan, porque esto depende de las personas, sus temperamentos, sus caracteres, está hablando del padre y la madre, y se pueden combinar. El éxito de cada uno de nosotros como padres está en aplicar el modelo correcto. Esto no tiene que ver con tu temperamento, porque por ahí hay esposos que podemos ser más quedados en algunas cosas y las esposas más fuertes, o al revés. Los esposos somos fuertes en algunas áreas y las esposas son en otro. Este es el balance del matrimonio, por eso somos uno. Cada uno, o sea, no tenemos que confundir nuestro carácter como individuos a la aplicación del modelo correcto, a la responsabilidad que tenemos como padres y como madres. Lo importante es entender estas cosas y comprender que si seguimos en ese patrón, nuestros hijos van a sufrir esas consecuencias. Cada uno de nosotros, en mi caso, yo creo que yo no me crié con padres, esto es así. Y todo lo que describía el último modelo, no es que mis padres eran indiferentes, directamente no estaban presentes. No necesariamente hay una acción o hay una ausencia de acción, por ahí ni siquiera tuviste padres. Pero esas son las consecuencias que uno puede vivir. Y cada uno de ustedes probablemente han tenido o familias increíbles o han tenido familias que han puesto en manifiesto o en acción estos modelos que son negativos. Ahora, el modelo positivo o el modelo correcto es desarrollar carácter. En primer lugar, los padres tenemos que ser amorosos, tenemos que ser animadores, tenemos que ser consoladores, tenemos que ser sinceros y buenos maestros. ¿Vieron? Como decía la escritura al principio, los padres y las madres tienen función la de enseñar. Somos grandes maestros de nuestros hijos. Dice la escritura en 2 Timoteo, capítulo 1, 5 al 7, que a Timoteo lo criaron, dice, su piadosa madre y abuela, Loida Eunice, era un ejemplo de fe, no fingida, que promovía ¿qué cosa en él? El amor y la autodisciplina. Lo entrenaron a Timoteo desde muy joven en las escrituras y lo llevaron a salvarse a Cristo Jesús. Desde muy joven, él se convirtió en un líder en la iglesia y era muy respetado ¿por quién? Por Pablo. Hay que comprender que esto no nació de un repollo. Timoteo no nació de un repollo, fue construido. Y el amor es sumamente importante. En animarlos, en consolarlos, en ser sinceros. Sinceros implica ser verdaderos. ¿Cuántos de nosotros ocultamos o queremos mostrar algo que no somos con nuestros hijos? Pensamos que el hacerlo implica algo incorrecto. Algo que, no, mis hijos no me van a respetar. Todo lo contrario. Si uno dice, me equivoqué, si uno me dice perdón, si uno enseña, yo no soy el mejor, ellos van a crecer seguros, confiados, compasivos, honestos y sabios, sobre todo sabios. Ellos van a aprender lo que es la sabiduría. Hace unas horas atrás tuve una conversación con mi hijo menor y le decía, ¿qué estás haciendo, papá? Bueno, estoy acá mimando a tu mamá. ¿Saben qué me dijo? Me dice, ¿qué le hiciste, papá? Ya nos conocen, pero no nos conocen porque me vieron y saben cómo soy, sino porque me vieron enseñarle cómo soy. Y él sabe que si el papá no comete un error, ¿qué tiene que hacer? Tiene que pedir perdón. Recuerdo de más chiquito me decía cosas como, ¿ya le pediste perdón a tu mamá? Pero no es porque él, a mamá, a tu esposa, a tu esposa decía. Sí. Pero ¿por qué lo hacía? Porque eso fue enseñado. Él me vio que yo pedía perdón, él vio a su madre pedir perdón, él vio cómo admitíamos nuestros errores. No solamente el más chico, los 3 fueron criados de la misma forma. Y por supuesto, no fuimos perfectos, porque en la aplicación de ese desarrollo del modelo saludable y bíblico, cometimos muchos errores, y probablemente vas a cometer muchos errores. Así que no se trata de perfección.
Bueno, acá vamos a ver los nos de la disciplina, que muchas veces nos sentimos culpables y muy mal, ¿no? Como mujeres, como madres, qué está bien, qué está mal, ¿no? Bueno, aquí te vamos a decir lo que no, los nos de la disciplina, ¿no? No te sientas culpable cuando disciplinas a tu hijo. En realidad muestras tu amor cuando te mantienes firme en los límites que has puesto. No tengas miedo de que vas a perder el amor de tu hijo. Cuando tú obedeces a Dios, te ganas el respeto de tu hijo. No consideres que una estructura con límites es un castigo. En realidad estás estableciendo límites que serán provechosos. No trates de manipular a tu hijo haciéndole sentir miedo o culpa. Ve la disciplina como un paso positivo para que tu hijo regrese a la senda correcta. No avergüences a tu hijo frente a otros. Papás, por favor, mamás, atento a eso. Recuerda alabarlo en público y corregirlo en privado. No menosprecies a tu hijo usando el sarcasmo. Habla la verdad en amor y disciplina con compasión. No compares a tu hijo con otros. Velo como una creación de Dios única. No disciplines a tu hijo cuando esté enojado. Espera a que pase el enojo y pide a Dios sabiduría para disciplinarlo correctamente. No uses tu mano para corregirlo. Utiliza un objeto neutral, no el cinturón del padre o el cepillo de la madre, sino un objeto como una vara o palita de madera de la cocina, ¿no? Algo así, que no sea algo tuyo personal. Y que aquí esta escritura, ¿no? De Proverbios 13:24, no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo. Ahora vamos a hablar de los sí. Obviamente que todo tenemos como, digamos, tomarlo en forma positiva. Hay que moldear la voluntad sin quebrar el espíritu. Es sumamente importante. A veces queremos quebrar a nuestros hijos. No hay que cobrar. Hay que quebrar, hay que moldear. Hay que comunicar las expectativas con claridad. Esto es sumamente importante. Aún la de comportamiento. Vamos a ir al supermercado y lo que espero de ti es que hagas esto y esto y esto y esto. Establece cuáles serán las consecuencias negativas de la desobediencia, sumamente importante. Una de las cosas que Sara y yo estuvimos de acuerdo es la mentira es como que cae un rayo en la tierra. Si nosotros descubrimos mentira, ellos tienen que saber que lo más grave que puede pasar. Considera la posibilidad de disciplina física a tu hijo con vara, ¿no? Cuando te desafíen la autoridad. Ahora, quiero hacer una aclaración. Mucho cuidado con la disciplina corporal. Si bien es una herramienta, no es el fin, no es algo que constantemente tienes que hacer. Es un nivel de disciplina y yo consideraría que es el último nivel de disciplina, no es el primero. Anima, desarrolla la responsabilidad, que tome responsabilidad, que entienda que una acción determinada genera ciertas cosas, frutos positivos o negativos. Asigna tareas benéficas. Por ejemplo, cuando vienen personas a tu casa, ayudas a que ellos sirvan. Y siempre reforzar el comportamiento positivo. Cuando ellos naturalmente, o porque lo han visto, tienen un comportamiento que tú consideras positivo, gracias hijo, qué buen trabajo que has hecho. Claro. Sé consistente. La consistencia es lo que va a generar un cambio. Hay que ser un modelo de amor y de escuchar con los oídos y el corazón, que esto es tan difícil a veces para nosotros, los padres. Hay que ser un modelo de arrepentimiento y perdón. Nosotros tenemos que enseñar el arrepentimiento. ¿De dónde lo van a aprender si no es de nosotros mismos? Y también de perdón. A veces nosotros somos todo lo contrario, un ejemplo de no arrepentirnos y menos de perdón. Hay que organizar la familia siguiendo el patrón divino, no el patrón mundano. Es, ¿qué dice Dios? Hay que establecer límites razonables y apropiados a cada edad que incluyen premios y consecuencias. No es lo mismo la niñez que la adolescencia. No querramos tratar a nuestros hijos adolescentes, que ya son jóvenes adultos, como si fueran niños. Y hay que reforzar los límites consistentemente. Hay que aprender a manejar la ira. A veces si nos enojamos, es normal.
nos vamos a enojar porque aparte nos duele y hay que aprender a manejarlo. Siempre hay que estar motivados por el amor y la disciplina tiene que estar motivado por el amor, nunca por la ira. Cuando sientas tanto enojo, jamás disciplines a tus hijos. Espera que te calmes. Ama a tu esposo o a tu esposa abiertamente, incondicionalmente. Tienes que mostrar esto. Si algo ven nuestros hijos, en especial de nosotros, es eso, la protección. Hay que valorar a cada uno de los niños de la misma manera y no hay que mostrar favoritismo, no este es más inteligente, no, siempre constantemente decir, aunque uno se saque 10 y otro 5, a mí lo que me importa es que todos hagan el máximo esfuerzo. Anima y afirma a cada uno de tus hijos todos los días. Y aquí vamos a hablar de deja, ¿no? Obviamente que muchas mamás, como nosotras, hacemos mucho esto, ¿no? Deja de ver a tu hijo como si fuera una extensión de ti mismo, ¿no? ¿Cuántas veces le decimos, cuando a tu edad yo era igual, no era así, yo era diferente? Dejemos de hacer esto. Deja el deseo de poseer a tu hijo. Deja la inclinación de controlar a tu hijo. ¿Qué te vas a poner? ¿A dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer? Bueno, ya cuando son adolescentes. Deja a un lado las expectativas que tenías para tu hijo. Deja de entremeterte para evitar que fracase tu hijo. Deja de buscar la armonía perfecta todo el tiempo. Deja a un lado tu propia necesidad de amor. Deja de pensar que tu principal identidad proviene de la crianza de tus hijos. Dice en Jeremías 31, 16 al 17, así dice el Señor, reprime tu llanto, las lágrimas de tus ojos, pues tus obras tendrán su recompensa. Tus hijos volverán del país enemigo, afirma el Señor. Se vislumbra esperanza en tu futuro, tus hijos volverán a su patria, afirma el Señor. Y creo que aquí, como para cerrar, tenemos que afirmarnos en Dios y comprender cada uno de nosotros cuál es nuestra responsabilidad y accionar. No hay oportunidad a no hacer lo correcto, a no abrazar lo correcto. Debemos proceder, y quiero que te recuerdes esta palabra, proceder. Tenemos que dejar de intentar cambiar a nuestros hijos. Empecemos a cambiar nosotros, mostremos cómo se cambia. Dejemos de juzgar y empecemos a respetar. Dejemos de criticar y empecemos a apreciar y felicitar. Dejemos de hablar y empecemos ¿a qué? A escuchar. Dice en Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la misma manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Reciban la compasión de Dios. Dios entiende el dolor. Dios está pendiente de tus necesidades, de tus debilidades, y Dios ama a tu hijo más que nosotros. La compasión divina nunca va a fallar. La compasión de Dios nunca va a fallar. No falla en nosotros. Y esto tiene una doble mensaje. Por un lado, comprender que Dios nos perdona cuando nos equivocamos como padres y madres, pero también entender que nuestros hijos reciben la misma compasión. La misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Hay que observar, hay que actuar y hay que trabajar. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias.